Ser minero. Nuestro siguiente destino está en la montaña, está en Sabero, allí con esa referencia, punto de visita obligada, una excursión muy recomendada que hacemos desde aquí, el Museo de la Minería y de la Siderurgia, dirigido por nuestro colaborador Roberto Fernández. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas. Muy bien, buenos días. Hoy vamos a hablar de otra figura muy importante, ¿no?, para lo que es el sector y la historia de la minería leonesa. Pues sí, igual que hicimos el lunes pasado, cuando hablamos de una figura muy importante como era el presidente de la Ollera Vasco-Leonesa, que falleció. Bueno, pues hoy vamos a dedicar también nuestro programa a otro gran empresario minero, de los que, como decíamos el otro día, pues marcaron toda una generación, ¿no?, de empresarios mineros, bueno, pues la mayor parte de ellos hechos a sí mismos, que partieron prácticamente de la nada, que con trabajo y esfuerzo lograron crear importantísimos grupos empresariales y que, bueno, pues que marcaron la vida de la minería en la provincia de León durante muchas décadas. Y hoy nos vamos a centrar en la figura de don Virgilio Riesco. Bueno, pues como te digo, un ejemplo de empresario que además, a pesar de ser un empresario humilde, en el sentido, bueno, pues como decimos, de que partió un poco de la nada, pues consiguió una empresa muy moderna, productiva, segura, bueno, una empresa que fue todo un referente durante décadas. Y para hablar de don Virgilio Riesco, pues tenemos hoy un invitado también de lujo, porque le conoció muy de cerca. Él es Francisco Roche, es su yerno, y bueno, pues ha sido tan amable de estar hoy con nosotros en Ser Minero para bueno, hablar de la figura de don Virgilio Riesco. Bueno, pues vamos a darle las gracias. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias a ustedes por esta iniciativa de dedicarle unos minutos a la figura de Virgilio Riesco, mi suegro. Muy amable. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Francisco, ¿dónde fijamos los orígenes de don Virgilio Riesco? Bueno, Virgilio Riesco nació en un pueblecito en la montaña leonesa en 1908. El pueblo se llamaba Matalavilla, y ahí, pues como decían ustedes, de una familia muy humilde y en fin, de raíces agrícolas y ganaderas, y ahí fue donde el hombre inició su vida, sí. Y como muchos de aquellas personas, ¿no?, que venían de familia humilde, tuvo que emigrar, que yo creo que esto, antes de hablar de su faceta minera, fue algo que también le marcó, ¿no?, en la vida. Sí, efectivamente, además le marcó muchísimo. Este hombre, cuando tenía 18 años, desde ese pueblecito de las montañas, pues se fue a la Argentina y estuvo en La Pampa durante unos años, 3 o 4 años, y efectivamente tanto le marcó que yo, que lo conocí ya, pasado muchísimos años, este hombre recordaba Argentina y detalles de ese país como si los hubiera visto el día antes. O sea, que realmente se enamoró de aquella tierra, y como tenía una memoria tan prodigiosa, le marcó muchísimo el resto de su vida. Sí, así. Sin embargo, él vuelve a España, ¿no? Él no quiere quedarse allí para siempre. Sí, efectivamente, era un hombre muy recto en todas sus acciones, estaba allí, y como era obligatorio hacer el servicio militar, pues se volvió, un poco con la idea de volver a la Argentina después, pero los derroteros de la vida le cambiaron, y efectivamente se vino después de unos 3 o 4 años de estar allí, con el único fin de hacer el servicio militar, efectivamente. Y un servicio militar que además para él fue casi un nuevo exilio, porque esta vez también se fue muy lejos a hacer el servicio militar. Sí, efectivamente. Por sorteo le correspondió ir a Larache, a Marruecos, el hombre, y allí se fue. Fue tan ético, además, en todos sus actos en la vida, que cuando me contaba la anécdota de que cuando lo sortearon y le tocó Larache, bueno, pues el hombre pensó que seguramente se podía hacer un pequeño trampilla, porque nada más que eran unos cuantos los que iban a ir, pero al final se negó. Y efectivamente estuvo en Larache durante unos años, sí. ¿Y cuál fue, Francisco, el primer contacto de don Virgilio con la mina una vez que ya acaba la mil y vuelve a España? Él, tengo entendido que a la vuelta de la milis volvió a su pueblo. Él tenía amistad con una familia bastante importante de las montañas de León, y lo colocaron de administrativo en Antracitas de Bañuelas, que era una empresa que en aquel entonces
pues era más o menos líder en aquel sector. Y ahí estuvo unos años hasta que en el año, yo creo que fue ya en el año 39, después de la guerra, o 40, pues denunció, como dicen los mineros, unas minas por allí cerca, y él ya se inició como empresario propio a partir del año 40 aproximadamente. Sí. Que estamos hablando en este caso de la mina Adonina, ¿no? Si no recuerdo mal. Fue un poco efectivamente, esa fue la primera mini empresa que tuvo. Él tenía un suegro muy peculiar, que era un minero asturiano que había emigrado de Asturias y se había venido al Bierzo, a Torre, y ahí el hombre con su suegro pues iniciaron este pequeño negocio de minería que le puso Adonina en recuerdo a una hermana de mi suegro que se llamaba así. Y a partir de ahí fue creciendo la empresa que, no sé, en sus mejores tiempos, ¿a cuánta gente llegó a aglutinar? Bueno, la empresa durante el transcurso de los años ha dado seguramente a más de 2.500 o 3.000 puestos de trabajo. Yo recuerdo en la época, si quiere, dorada de los años 70, pues en ese momento tenía 300 o 300 y pico obreros, ¿sí? Muchos de ellos, y ahí está este pueblín que se llama Santa Marina de Torre, al lado de Torre del Bierzo, que prácticamente ha sido un pueblo que durante todos los años pues casi no había vecino del pueblo que no trabajara en la mina, pero sí, llegó a tener la cota de unos 300 y pico obreros, sí. Y además, Francisco, con una peculiaridad, ¿no?, en la forma también de gestionar la empresa de don Virgilio, que era un poco, casi lo voy a decir yo así, no me atrevo a decirlo, como una obsesión por reinvertir los beneficios en la propia empresa, ¿verdad? Sí, bueno, efectivamente esto ha sido una de las características de este hombre. Este hombre vivía por y para su empresa, para la mina, y efectivamente hay que reconocerle que durante años, como ustedes saben igual o mejor que yo, hubo empresarios que, bueno, pues que ganaron mucho dinero porque hubo una enorme demanda de carbón. Y efectivamente la obsesión de Virgilio era reinvertir. El paso de los años, pues cuando uno ha analizado eso, dice, hombre, pues quizás podría haber sido algo más prudente y desviar a otras inversiones, ¿no? Pero el hecho cierto es que él vivía por y para la minería y para sus obreros, y él prácticamente todo lo que ganó en la vida lo volvió a reinvertir en la empresa, sí. ¿Y cómo era don Virgilio Riesco como empresario y también como persona, ya que tenemos a alguien tan cercano a él? Bueno, como empresario, pues qué puedo decir, fue un hombre, como decía, que vivía para su empresa las 24 horas del día, vivía muy de cerca pues la problemática de sus obreros. Yo recuerdo, como lo voy a recordar, porque ya estaba yo vinculado a la familia, los famosos encierros que hubo en la mina en los años cuando se inicia la crisis que derivó finalmente pues prácticamente lo que ha ocurrido ahora, a la desaparición prácticamente del sector, el sufrimiento tan terrible que este hombre vivió, teniendo ahí a un montón de obreros suyos encerrados, reivindicando lo que para él también era justo que reivindicara, ¿no? Entonces era un hombre pues profundamente enamorado de su empresa, de su gente, obsesionado con mejorarla y perfeccionarla tecnológicamente lo máximo. Es decir, como empresario, dentro de sus pequeño o mediano negocio, sí fue un hombre muy comprometido. Yo diría que quizás el término que mejor le puede describir es el compromiso tan profundo que tenía con su empresa y con las personas que trabajaban en ella, sí. Y como persona, pues hombre, él era un hombre hecho a sí mismo, un hombre de una conversación muy amena, un hombre que no había estudiado prácticamente nada, porque él siempre recordaba que sus estudios eran exclusivamente los que los maestros del pueblo de Matalavilla le habían enseñado, pero sin embargo es un hombre que se cultivó mucho, fue un lector empedernido, muy generoso, muy familiar, tenía adoración por sus nietos, pues evidentemente por sus hijos. Es decir, es un hombre que tenía grandes valores y sobre todo lo que ha transmitido a su familia, a sus hijos y a sus nietos, que todavía lo recuerdan como abuelito todos los días,
era el profundo sentido de la ética que este hombre demostró en toda su vida. Pues muchísimas gracias, Francisco Roche, por habernos ayudado a hacer esta semblanza de este empresario minero, Virgilio Resco, que hoy hemos recordado aquí en nuestro Ser Minero. Muchísimas gracias. Yo se lo agradezco a ustedes en nombre de mi familia y muy agradecidos por este gesto de recordar a esta figura tan importante. Muy amable y muchas gracias. De nada, un placer. Y un fuerte abrazo también para Roberto Fernández, director del Museo de la Minería de Sabero. Muy bien, hasta el próximo lunes.